Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la gracia del Señor y hoy el Señor nos concede su gracia de poder estar aquí reunidos. ¿Cuántos de nosotros tenemos varios hermanos? ¿Quién acá es un hermano mayor? Un hijo mayor, somos los mayores. ¿Alguna vez te ha tocado defender a tu hermano o a tu hermana? ¿Alguna vez te has parado delante de tu mamá para poder decirle o a tu papá, por favor no le pegues, sino que yo sea quien reciba todo el castigo? Y al final tu madre o tu padre tal vez en ese momento te decía, sal, porque si no a ti te va a caer. Y tú, no, yo me voy a quedar parado acá pensando que ibas a hallar misericordia y gracia de parte de tu mamá o de tu papá, pero al final con todo y tu persona acababan contigo y con tu hermano porque te daba tu mamá o tu papá. Es la realidad, es lo que uno ha pasado como hijo mayor tratando de poder defender a nuestros hermanos que habían cometido alguna falta, ¿no? Y al final nosotros terminábamos castigados. Nosotros, todos los cristianos, la Biblia nos dice que tenemos un abogado. Un abogado que es Jesucristo, que Él ha cargado con toda nuestra culpa, con nuestros pecados. Él no es como nosotros que podríamos defender y al final el castigo le cae también a aquella persona que está detrás. No, Cristo se paró y Él asumió toda nuestra culpa en la cruz del Calvario y Él cargó plenamente con todo nuestro castigo. Él lo llevó para que nosotros podamos acercarnos al Padre, tener una nueva vida y ahora también nosotros podemos disfrutar de esa vida y entender que todo lo que Cristo ha cargado en la cruz para los cristianos, ya no vamos a tener que cargar con toda la ira del Padre, porque ya cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Y como entendemos eso, nosotros ahora al tener una nueva vida también queremos llevar las nuevas vidas, estas nuevas, buenas nuevas de Cristo a todas las personas, de poder decirles que hay salvación en Cristo, que hay redención, que hay justificación, que hay perdón de pecados, que hay vida y vida en abundancia, y que queremos decirle al mundo que tenemos un Salvador y que tenemos también un abogado, y este abogado es Jesucristo. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. Tenemos un abogado, Jesucristo. En Primera de Juan, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Juan, el capítulo 2, de los versículos 1 y 2. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder leer juntos la palabra del Señor, que nos dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos ante tu trono de la gracia por medio de Jesucristo, nuestro abogado. Venimos, Señor, a pedirte que tú nos hables en esta mañana, que seas tú ministrando nuestros corazones, que seas tú ayudándonos, Señor, a seguir renovando nuestra manera de pensar, que nos ayudes, Señor, que cuando salgamos y terminemos este culto, podamos tener en mente que tú eres nuestro abogado y que, Señor, tú sigues haciendo tu obra en nuestra vida. Señor, ministranos en esta mañana con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Cuando nosotros enseñamos que la salvación es por la gracia de Dios, por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, y no es por nuestras buenas obras, muchas personas podrían pensar de que se está dando licencia abierta a los creyentes para que uno pueda pecar, pensando y malinterpretando lo que nos dice, por ejemplo, Romanos 5:20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y algunos podrían pensar y decir, entonces, si sigo pecando, la gracia va a seguir aumentando y creciendo más y más y más en mi vida.
Y en realidad esto no es así. Cuán lejos de la verdad se encuentra ese pensamiento que dice: tengo licencia para pecar y de esa manera la gracia va a seguir abundando. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es el Evangelio de la salvación, porque nos libra del pecado en su inmensa gracia. No merecíamos la salvación, pero Dios, que nunca cambia, que Dios es inmutable, que Dios en su bondad, Él siempre es fiel a sus palabras, Él cumple su palabra y nos ha amado con un amor sin igual, un amor que no tiene límite, un amor que siempre está ahí en la misma cantidad. Él nos ama porque Él decidió amarnos y por eso vino a este mundo tomando forma de hombre, cargando en la cruz con nuestro pecado, para que nosotros podamos ser libres cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo Jesús. Nosotros entendemos que la obra de salvación es una obra transformadora, es una obra tan radical y enorme que la palabra de Dios la llama una nueva creación, como nos dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación, una nueva creación es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y es por eso que ahora nosotros tenemos nuevos deseos, tenemos nuevos afectos. Ahora queremos agradar al Señor, ahora queremos servir al Señor, ahora queremos buscar a Dios, ahora queremos aborrecer el pecado. Pero también hay algo importante que nunca debemos de olvidar, hermanos, que si bien ya está dada nuestra transformación, Dios ya ha declarado que somos salvos, que estamos en paz con Él, que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos. Tenemos que entender que todo eso se hará efectivo absolutamente cuando estemos allá en el reino de los cielos con Cristo por toda la eternidad. Porque ahí se va a manifestar nuestra salvación plena. Cuando los libros sean abiertos, cuando se empiece a juzgar a todas las personas por causa de las obras que han realizado, y cuando estemos delante del Señor y cuando se muestre todo lo que hemos hecho, el Señor Jesús dirá: sí, es culpable, pero yo pagué por su culpa, y Él va a entrar ahí al reino de los cielos para estar con Él todos los días. Y ante esto también, al saber que se va a hacer plenamente allá en el reino de los cielos todo lo que el Padre ya ha dicho de nosotros, surgen algunas preguntas. ¿Qué debemos de hacer día a día mientras estamos esperando la completa transformación de nuestra vida? ¿Qué hacemos con el pecado que día a día nos asedia? ¿Espero solamente y no hago nada mientras espero la venida del Señor? Ante estas preguntas vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje que vamos a meditar en 1 de Juan, el capítulo 2, de los versículos 1 y 2. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es que la palabra del Señor nos dice que somos llamados a no pecar. Es lo primero que se nos dice. Somos llamados a no pecar. El versículo 1, la primera parte, nos dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. El apóstol Juan había iniciado esta epístola mostrando el propósito del por qué les ha recordado el evangelio de la gracia de Dios, y que en Cristo ahora estamos limpios, nos ha limpiado de todo pecado, que Cristo ya cargó en la cruz del Calvario, y que ahora que hemos nacido de nuevo, nosotros ya no estamos sujetos al pecado. El pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor. La ley ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor. Y por eso es que Juan, recordándoles todo eso que ya les ha dicho en el capítulo 1, les dice: hijitos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero ¿cómo Juan inicia esta sección? El apóstol Juan, con una ternura, les dice: hijitos míos. Como un padre a sus hijos, se dirige a sus hermanos en Cristo, mostrándoles el amor que les tiene, y que las cosas que les está diciendo no es porque los odia, no es porque les cae en chinche,
No es porque quieren que sean personas que estén ahí, que sean legalistas. No es porque por ahí han cometido y Juan ha dicho, oh no, yo les voy a decir esto para que descarguen aún más. No, Juan les dice estas cosas porque los ama. Y porque quiere que vivan el Evangelio, porque quiere que vivan vidas libres en Cristo, para que puedan entender que ya no están sujetos a esclavitud, sino que ahora son libres en Cristo Jesús. Por eso les dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Hermanos, Dios nos ha salvado para una vida en santidad y no de pecado. La obra que Dios ha hecho o hace por nosotros y en nosotros nos capacita para poder vivir una vida de santidad. Ya no estamos sujetos al pecado. Ahora podemos decir no al pecado y ser obedientes a la palabra de Dios. Podemos vivir en santidad, podemos caminar en esa verdad, porque esa es nuestra nueva naturaleza. Hemos sido una nueva creación en Cristo Jesús. Esta es nuestra realidad. Debemos de entender que nuestro Señor Jesús no vino solo para que nuestros pecados fueran perdonados y nada más. Nuestro Señor Jesús vino para que nuestra vida se apartara del pecado. Y en esa nueva vida que ahora tenemos en Cristo, nosotros podamos consagrarnos a Dios. Que podamos o que volvamos a Dios, que tengamos comunión con Dios, que vivamos ahora para Dios. Y por eso el llamado de Dios para nosotros es que dejemos de pecar. Es nuestro deber, hermanos, como creyentes, bajo el poder del Espíritu Santo, evitar todo tipo de pecado. Esta debería de ser nuestra meta de todo creyente. Semanas atrás hemos visto que Dios es santo, santo, santo. Y que Él nos dice que nosotros también debemos de vivir en esa santidad. En el Evangelio de Juan, hermanos, nosotros nos topamos con un episodio de una mujer que había sido encontrada en adulterio y la habían traído al Señor para poder probarla y le habían dicho, Señor, hemos encontrado a esta mujer pecando. La ley de Moisés nos dice que nosotros debemos de apedrearla, ella debe de morir en este momento, pero ¿tú qué dices? Y el Señor se inclinó, no sabemos qué fue lo que estaba escribiendo en la tierra, como nos dice en Juan 8, y de la nada el Señor le dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Acusados por sus conciencias, sabiendo que todas las personas pecan, desde el más anciano hasta el más joven, empezaron a dejar sus piedras en ese lugar y se empezaron a retirar. En los versículos del 10 al 11 de Juan 8, el Señor le dirá a esta mujer, enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. El Señor la perdonó, le mostró una gracia sin igual, un amor que solamente Dios nos da, pero al final el Señor no le dijo, hijita, trata de evitar el pecado, trata de evitar caer en adulterio. Pero si caes, no te preocupes, yo estoy contigo, así que tú puedes seguir pecando, no hay ningún problema. Ella sin lugar a dudas, hermanos, se arrepintió de su pecado, fue perdonada por el mismo Señor Jesús, pero luego del perdón hay un llamado a apartarnos de todo pecado. El Señor le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Es lo mismo que Pablo le enseñó a Timoteo. En 2 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 19, si nos vamos por un momento, por favor, nos dice la palabra del Señor. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Si invocamos el nombre de Cristo,
que nosotros hemos proclamado que le pertenecemos a Él, que ahora hemos dedicado nuestra vida para vivir para Él, que en gratitud de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, es que ahora queremos vivir para su gloria, que estamos tan agradecidos que queremos servirlo, queremos amarlo, queremos conocerlo cada vez más y más y más. Y por ello es que ahora nosotros queremos apartarnos de todo pecado. Y esto no quiere decir que nos vayamos de este mundo, ¿no? Que agarremos y construyamos nuestra casa muy lejano, donde el pecado no esté, donde todo el internet ya no esté y terminemos viviendo como los Amish. Pero no se trata de eso. Nosotros, hermanos, debemos de entender que el Señor nos llama, si bien a apartarnos del pecado, y debemos de entender que el pecado desagrada a Dios, que Dios aborrece el pecado. Y por eso es que nosotros, conociendo esto, buscamos cada día, en otras palabras, nos esforzamos cada día en el poder del Espíritu Santo para poder vivir en santidad, para poder caminar en esa santidad. No es cosa que tú amanezcas en el día y digas, hoy no voy a pecar, así que aléjense de mí toda tentación. Sales, abres de tu puerta en tu propia casa, por ahí terminamos pecando. Por ahí alguien no hace como nosotros quisiéramos que se haga, empezamos a pensar de una manera inapropiada. Saliste de la puerta de tu casa, por ahí hubo algo, hubo barro, pisaste algo que no querías pisar y entonces por ahí empiezas a renegar, subes al bus, el cobrador te manda al fondo, empezaste a pecar, deciste cosas y al final terminamos pecando. Pero nosotros debemos de esforzarnos en no pecar. Si quiere salir una palabra de nuestra boca, agarramos nuestra lengua, la mordemos y decimos, Señor, ayúdame a no pecar. Nosotros, hermanos, debemos de entender también que debemos de tomar medidas en cuanto al pecado. Si somos conscientes que algo nos ha llevado a pecar, debemos de evitarlo. Si por ahí tal vez alguno ha pecado por medio de la internet, viendo algunas páginas inapropiadas, entonces nosotros debemos de evitarla. Incluso podríamos considerar el hecho de dejar el internet por un buen tiempo, si ella es el medio que nos lleva a pecar. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué tendría que ser tan radical en esta cosa de poder evitar el pecado? Mira lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, de los versículos 27 al 30. Mateo capítulo 5, del versículo 27 al 30. Si nos vamos por un momento y leemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 5, los versículos del 27 al 30, ¿qué nos dice? Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Nosotros, hermanos, debemos de cortar con todo aquello que nos lleve a pecar. En otras palabras, no pasar por la casa de la mujer ajena, no ver los programas o la televisión que nos pueda llevar a inducir a pecar, o incluso las revistas. Debemos de alejarnos de todo aquello que nos esclaviza y que nos lleva a pecar. Si el internet es ocasión de pecar, debemos de sacarlo y echarlo de nosotros. Si la televisión nos es ocasión de caer, debemos nosotros incluso sacarlo. Si el Facebook o alguna red social, debemos de sacarlo, hermanos, porque nosotros, no es que terminemos botándolo de por sí todo, tal vez por un tiempo razonable en que nosotros podamos crecer, porque muchas de estas cosas no son malas en sí mismo. Pero hermanos, debemos de entender
que también pueden ser instrumentos o medios para pecar. Y si esto es así en nuestras vidas, entonces Dios nos demanda una separación radical. Amados hermanos, si nos damos cuenta, el cristianismo nos enseña que todos los genuinos cristianos tienen como su meta evitar todo pecado. Que ahora, hermanos, este nuevo creyente quiere, desea, busca vivir en obediencia a Dios. Quiere vivir una vida que agrade a Dios, no con la intención de ganarse la salvación o que Dios lo ame más por hacer esto o lo otro, sino porque sabe que eso le agrada al amor de su vida. Porque sabe que eso le agrada a su Salvador, a su Señor, a aquel que lo amó y que lo ama con un amor sin igual, y por eso quiere evitar, quiere dejar de lado el pecado, porque sabe que su amado aborrece el pecado. Es por eso que nosotros como creyentes, hermanos, buscamos cada día la santidad. Es por eso que nosotros evitamos el querer pecar. Evitamos y tomamos medidas incluso para no pecar. Por eso, hermanos, es que nosotros tan pronto descubrimos que hemos estado haciendo algo malo o que hemos estado pecando, buscamos con rapidez enmendar ese camino, porque deseamos la santidad. Y tenemos que entender, hermanos, que todos los días pecamos. No hay persona o cristiano incluso que pueda decir, hoy día no he pecado, porque todos los días, hermanos, de una u otra manera terminamos pecando, pero gracias a Dios que podemos acercarnos ante su trono de la gracia para poder pedirle perdón a nuestro Señor. Amado hermano, nosotros ahora tenemos la simiente de Cristo. Ahora nosotros tenemos esa simiente que le pertenecemos a Dios. Es lo que nos dice Primera de Juan, el capítulo 13, el versículo 9. Que nos dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios pertenece o permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y Juan nos dice esto porque el pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor. Antes, cuando estábamos alejados de Cristo, simplemente pecábamos porque queríamos pecar. Le contestábamos a nuestros padres porque queríamos contestarle. Gritábamos, vociferábamos, engañábamos a las personas o insultábamos. Por ahí veíamos algo inapropiado, no nos pasaba nada, decíamos no hay problema, es algo normal. La sociedad lo hace y esto es algo normal. No teníamos en nosotros la decisión de poder decir no, porque esto no le agrada a Dios. Pero ahora en Cristo, si tenemos esto, porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado una nueva mente, un nuevo deseo, una nueva actitud, una nueva meta. Nuestro corazón ya no es nuestro, le pertenece a Cristo y por eso queremos amarlo, queremos agradarle, queremos servirlo, queremos conocerlo, queremos darle a conocer a todas las personas. Aunque el llamado para nosotros, hermanos, es a no pecar, sabemos que todos los días pecamos. Pero eso no debemos de tomarlo como excusa, como algunos que dicen, bueno, todavía no soy perfecto, todavía sigo pecando, todavía me tienen que aguantar. Y no tomamos medida y no nos esforzamos para decir no al pecado. Nosotros debemos de batallar todos los días, entendiendo que ya no pecaremos cuando estemos allá con Cristo por toda la eternidad. Y entonces surge una pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante la triste realidad de que todavía pecamos? Y Juan nos va a decir en segundo lugar que debemos de buscar a Cristo, nuestro abogado. En el versículo 1 de Primera de Juan, el capítulo 2 que estamos meditando, se nos dice, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo.
El llamado del apóstol Juan es que, entendiendo que ya no debemos de pecar, que ese es nuestro llamado a no seguir pecando, sino que ahora queremos agradar a Dios en todo, nos dice en un caso hipotético, en un supuesto de que si alguno o alguien peca, sabiendo que pecamos todos los días, pero que esa ya no es nuestra condición, nos dirá cómo tratar el pecado de manera bíblica. Hermanos, el mundo sabe que somos pecadores. Y lo primero que ven en nosotros, ¿qué es? ¿Lo bueno que hacemos o lo malo que hacemos? Pues lo malo. Si por ahí hemos hecho 10 cosas buenas y hacemos una sola cosa, mira cómo es el cristiano. Y así dice que es cristiano. Mira, ¿has visto cómo ha contestado? ¿Has visto cómo ha estado? ¿Has visto cómo ha hecho? Y así va la iglesia, ¿no? Dice que es hermano. El mundo sabe que somos pecadores y nos cuestiona, nos acusa. Nosotros también, hermanos, debemos de entender y comprender de que somos pecadores. Y creo que lo sabemos. Pero a veces nos excusamos en ello. Hermanos, lo que nosotros debemos de entender es que nosotros no debemos de actuar como si nunca pecáramos. Como si fuéramos esa élite que ya está caminando en las nubes, como si fuéramos ángeles que ya no cometemos pecados, o pensar de que somos perfectos, como algunos podríamos pensar, y empezar a mirar a otras personas que no son cristianas de manera arrogante, de manera diciendo, claro, tú eres un pecador, como aquel fariseo junto al publicano que le decía, mientras el publicano agarraba, oh Señor, sé propicio a mí que soy pecador. El fariseo agarró y le dijo, Señor, yo no soy como este publicano. Yo no peco, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo doy mi diezmo, yo hago esto de aquí y allá. Pero al final solamente era pantalla, porque ese fariseo se creía que era perfecto, que era santo, pero él no mostraba misericordia y no entendía que solamente por la gracia del Señor es que podemos ser aceptados en Cristo para Dios. Uno de los grandes problemas, hermanos, con la iglesia es la forma como tratamos nosotros nuestro pecado. Porque muchas veces tendemos o tenemos la tendencia de esconder el pecado y decir, aquí no ha pasado nada, ya sea por temor a ser criticado o por pensar que estamos muy bien. Por ahí alguno agarra, ¿y cómo te encuentras? Bien, todo bien. Pero mientras llega a su casa y está por dentro, está luchando con algún pecado, está luchando tal vez con algún vicio, está luchando tal vez con su lengua, está luchando con sus ojos, está luchando con algo, pero todo detrás de ello y en una careta dice, estoy bien. Hermanos, hay veces, incluso, algunas personas podrían caer de esta manera de pensar que se está bien por decir de esta manera, ya soy salvo, así que no pasa nada si peco. Nosotros debemos de tener la actitud de no justificar nuestro pecado, sino de confesarlo. Y no solo de confesarlo, sino también de apartarnos de nuestro pecado. Debemos de entender, hermanos, que el pecado nos hunde. El pecado nos quita el gozo. El pecado nos quita la paz. El pecado nos aleja de Dios. ¿Y por qué nos aleja de Dios? Porque Dios aborrece el pecado. El Señor mismo dijo que la paga del pecado es la muerte. Y es una muerte espiritual y es apartarnos de nuestro Señor. Tal vez tú digas, pero ¿por qué he perdido el gozo de mi salvación? Porque ya no tengo ese gozo de poder alabar a mi Señor o de querer pasar tiempo de oración o a la luz de su palabra. Porque es posible, hermanos, que estemos nosotros ocultando un pecado y que no lo hayamos confesado y de esta manera seguimos ahí y decimos todo va a estar bien, pero en realidad no todo está bien. Hermanos, cuando nosotros hemos pecado, a veces se nos presenta la idea de que Dios nos va a aborrecer, de que Dios no va a escuchar nuestras oraciones, de que Dios nos va a rechazar, de que Dios no quiere que yo me acerque a Él. Pero estas ideas, hermanas, y otros
ideas más que se nos pueden presentar no provienen de Dios, sino que son mentiras del diablo que tratan de alejarnos de Dios, que tratan de que no volvamos a la fuente, que no volvamos a nuestro Señor. Satanás con sus mentiras, quien es nuestro acusador, nos hará recordar de lo que hemos fallado. Y nos dirá: ¿cómo tú quieres acercarte al Señor si has pecado, si has mentido, si has robado, si has hecho esto y lo otro? Pero la palabra del Señor nos dice aquí: y si alguien ha pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Juan nos dice algo más, hermanos, que si tú y yo hemos pecado, lo que debemos de hacer inmediatamente es que debemos de buscar a Jesucristo, porque Él es nuestro abogado. La palabra abogado, hermanos, ahí en nuestra Biblia, en el griego es parakletos. Y tal vez tú digas: parakletos, me suena que ya la han usado anteriormente. Sí, esta palabra, hermanos, solamente se usa 5 veces en el Nuevo Testamento. 4 en el Evangelio de Juan para referirse al Espíritu Santo, para poder decir que Él es nuestro parakletos, que Él es nuestro intercesor, que Él es nuestro ayudador. Y solamente una vez en este versículo de Primera de Juan para referirse a nuestro Señor Jesús. Además, la palabra parakletos puede significar el intercesor, el abogado, el auxiliador, o como nos dice un comentarista, Barclay, siempre un parakletos es alguien llamado para ayudar cuando la persona que lo llama está en problemas o angustia o duda o desconcierto. Siempre un parakletos es alguien llamado para ayudar cuando la persona que lo llama está en problemas o angustia o duda o desconcierto. O como nos dice también el diccionario Vine, literalmente, llamado al lado de uno, en ayuda de uno, es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Esta palabra se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado, y de ahí generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor, un abogado. Cuando tú y yo estamos en problemas, cuando tú y yo estamos en angustia, cuando tú y yo estamos desesperados y no sabemos qué hacer porque hemos pecado, el Señor nos dice que tenemos abogado para con el Padre, que tenemos a alguien que está puesto para nuestra ayuda, que intercede por nosotros, que es nuestro abogado, que Él es nuestro intercesor, quien está delante del trono de Dios Padre y está intercediendo por nosotros. Él está abogando por nosotros, Él nos está defendiendo delante del Padre. Él es Jesucristo, nuestro abogado. ¿Y cómo presenta su defensa para nosotros? El apóstol Juan nos dice que presenta nuestra defensa delante del Padre con su propia justicia. Y por eso él mismo dice: tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro Señor Jesús, hermanos, es el único suficiente para presentarse delante del juez de toda la tierra y presentar defensa por nosotros, por lo que Él ya hizo en la cruz, donde cargó nuestra culpa, donde cargó nuestro castigo, donde todos nuestros pecados fueron pagados, donde la ira del Padre cayó todo sobre Cristo, y para que tú y yo ahora seamos hechos justicia de Dios en Él. Vayamos por un momento a 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Algo que debemos de entender, hermanos, es que no hay ningún ser humano que pueda estar delante de la presencia de Dios y poder presentarse y decir: Dios, yo nunca he pecado, he hecho todo lo bueno, merezco el cielo, la realidad es que no le deseo ningún mal a nadie, así que Señor, yo puedo estar delante de tu presencia tranquilo. Pero esta persona, si alguno por ahí intentara pensar
Olvida de que Dios es santo, 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 y como aborrece el pecado, y no hay ninguna persona que pueda decir que nunca ha pecado, esa persona delante del Señor estaría muerta, ya que nadie puede resistir la presencia de Dios. Y como vimos semanas atrás, ni los querubines pueden resistir la santidad de Dios, por eso se cubren sus rostros, cubren sus pies, como nos dijo Isaías capítulo 6. La gloria de Dios es tan impresionante que todos aquellos que han contemplado un vislumbre de aquella gloria han terminado postrados rostro a tierra sin fuerza, porque era tal la magnitud de la presencia de Dios, como lo puedes ver en Apocalipsis, Isaías capítulo 6, o en otra aparición también que cuenta de nuestro Señor Jesús. Pero hay alguien, hermanos, que sí puede hacerlo. Hay alguien que puede presentarse delante del trono de Dios Padre, y este es Jesucristo el justo. Jesucristo se presenta delante del Padre como el único capacitado para defendernos, porque Él es el único justo en toda la tierra, el único que no tiene pecado, el único digno delante del Padre, el único que puede abogar por nuestra causa, Jesucristo el justo. Además, nuestro Señor Jesús presenta su defensa en favor nuestro, presentando la eficacia de su sacrificio delante del Padre, como nos dice el versículo 2 de este capítulo 2 de Primera de Juan. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación es sumamente importante porque significa que Jesús, con el sacrificio de su muerte, hermanos, apaciguó la ira de Dios sobre nosotros. En su defensa, Jesús presenta al Padre que la deuda por nuestros pecados ya está saldada, que los pecados han sido cubiertos, que ya no hay más lugar para la ira porque la justicia ha sido satisfecha, que ahora hay paz con Dios y nosotros, que jamás la ira de Dios se volverá a encender sobre nosotros, que todos los creyentes ahora estamos vestidos con la ropa de la justicia de Cristo. Por eso es que nos dijo que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora en Cristo somos uno. Nuestra cuenta está llena de los méritos de Cristo. El Padre nos ve a través de Cristo. Y por eso es que, hermanos, el Padre nos ve que estamos justos, que hemos sido redimidos, que somos coherederos con Cristo, que ahora tenemos paz con Cristo. Ahora el Padre nos ve por medio de Cristo, y todos los méritos, todas las promesas en Cristo son nuestras. Es por eso, hermanos, que nosotros ahora podemos estar delante del Padre. El arrepentimiento que tenemos nosotros por nuestros pecados es sincero porque Él mismo nos lo ha dado. La fe que poseemos, hermanos, aunque por ahí podríamos decir, tengo una fe débil, ha sido dada por Él. Tenemos, hermanos, nuestra promesa de obedecer a nuestro Señor, y esta es sincera, aunque a veces flaqueamos, pero queremos ser obedientes al Señor, porque esto es fruto de su muerte, porque Cristo sigue intercediendo por nosotros. Cuando alguno de nosotros ha pecado, cuando alguno de nosotros se presente delante del Padre y por ahí escuchemos la voz que nos dice, ¿cómo te vas a presentar delante del Padre si tú has pecado? En ese momento nosotros tenemos que decir, sí, he pecado, pero Jesucristo ha cargado mi culpa. Jesucristo ya pagó mi culpa en la cruz del Calvario, y por eso, por su sangre, por su muerte, por su sacrificio, es que puedo presentarme delante del trono de Dios para poder pedir gracia y misericordia para el oportuno socorro. Tenemos un abogado, hermanos, un abogado que está intercediendo todos los días por nosotros. Satanás nos acusa, pero Cristo ya saldó nuestra deuda. Cuando tú y yo nos presentamos delante del Señor y cuando presentamos alguna petición, Cristo se levanta delante de su Padre y le dice, Padre, concédele aquella petición, porque yo ya cargué con todo en la cruz del Calvario. Yo lo hice todo,
y puedes concederle por medio de mí. Hermanos, tenemos un abogado. Somos llamados a no pecar. Es nuestra realidad ahora que debemos de decir no al pecado. Es nuestra realidad que no, el pecado ya no es nuestro amo y por eso nosotros podemos vivir en santidad en este tiempo. Pero también conociendo la realidad de que todos los días pecamos, también tenemos que ser conscientes que tenemos un abogado y este abogado es Jesucristo el justo, que ya pagó por nuestra culpa y por eso podemos presentarnos ante el trono de la gracia de Dios. Pero a la vez también, hermanos, el apóstol Juan nos quiere decir en tercer lugar que debemos de compartir este mensaje de perdón, este mensaje de gracia. En otras palabras, debemos compartir el Evangelio. Y esto que nuestro Señor Jesús hace, no solamente lo hace por nosotros quienes hemos creído. Juan nos dice que esta salvación es para todo aquel que cree en Cristo. El versículo 2, la segunda parte, nos dice, y no solo por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados, nos dijo, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amados hermanos, la gracia de nuestro amado Dios y Salvador es tan grande que somos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Que solamente en Jesucristo el justo es la propiciación para nuestros pecados. No solamente para nosotros, sino para todas aquellas personas que se arrepienten de sus pecados y creen en nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos de decirles a estas personas que no hay nada que ellos puedan hacer para poder evitar la ira de Dios que los alcance. Como hemos visto, Dios es santo, 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 y que también Él es justo. Y como Él es justo, Él también va a pagar el pecado. Y ya lo pagó en Cristo, pero a todo aquel que no cree en Cristo, que rechace a Cristo, que no sigue a Cristo, Juan capítulo 3 nos dirá que la ira de Dios ya está sobre él, que ya está condenado y que no hay esperanza para esa persona. Es por eso que nuestro llamado para nosotros es que debemos de predicarles y decirles: pon tu fe en Jesús. Que no hay otro Salvador en el mundo que nos reconcilie con Dios, excepto poner nuestra fe, poner su esperanza en Cristo Jesús, arrepintiéndose de sus pecados. Que no hay santidad, bondad, justicia de nuestra parte que logre apaciguar la ira de Dios, solamente la justicia de Cristo. Ese es el Evangelio. Amados hermanos, el Evangelio transforma vidas. Su gracia nos capacita para luchar contra el pecado. Y por eso, aquel que vive en pecado, o aquella persona que no busca cambiar su vida de pecado, o no es sensible al pecado y que simplemente peca porque quiere pecar, tiene que ponerse a pensar que es posible que no sea un genuino creyente. Conforme tú trabajes con el pecado, será una evidencia de haber pasado de muerte a vida, o una evidencia de todavía permanecer en una muerte espiritual. Conforme tú trabajes con el pecado, será una evidencia, hermanos, de haber pasado de muerte a vida en Cristo, o una evidencia de seguir permaneciendo alejados del Señor en una muerte espiritual. Mientras amamos a Dios y buscamos agradarle con una nueva vida de santidad, Dios nos dice que Cristo es nuestro abogado. Él defiende nuestra causa, no presentando nuestras obras, sino las suyas. Él no solo nos defiende, sino también aboga para que Dios siga derramando sobre nosotros todos los beneficios de la salvación que Cristo ya ganó para nosotros. Cristo jamás ha perdido un caso, hermanos. Él es el único abogado que nunca ha perdido ningún caso. Él conoce la sinceridad de nuestro corazón.
Él sabe que somos frágiles. Él conoce nuestras lágrimas cuando nos hemos presentado avergonzados por nuestros pecados. Pero aún así, Él no deja de rogar por nosotros, de orar por nosotros, ni jamás dejará de llamarnos nuestro, que Él es nuestro hermano. Así que, hermano, confiesa tus pecados, apártate de los mismos, vístete de la justicia de Cristo. Y tal vez alguno podría pensar y decir: ¿cómo Dios puede perdonarme? Lo que yo he hecho no merece perdón. ¿Y qué podríamos decir al respecto? Tienes razón. Todo pecado merece en sí mismo la ira de Dios. Pero Dios ama a su pueblo y jamás los desecha. Y porque jamás los desecha, como Pedro negó 3 veces a su Señor y arrepentido el Señor lo perdonó. Hermanos, tenemos un abogado y el Señor sigue aceptando a todos aquellos que en arrepentimiento y su fe en Cristo vuelvan al Señor. Dios sigue mostrando misericordia. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Tal vez tú digas: sí, ¿qué hay de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir que Jesucristo no es Dios. Es decir que yo no necesito a Jesucristo para poder salvar mi vida. Es negar la obra de Cristo. Es negar el poder del Espíritu Santo. Ese es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no se puede perdonar porque no quiere ser perdonado. No quiere arrepentirse de sus pecados. Pero sea cualquier pecado que tú has cometido, el Señor te invita y te llama a que tomes a Cristo como tu abogado y te presentes delante del trono de la gracia y vuelvas a Él. Hermanos, Dios nos llama a vivir a una vida apartada de todo pecado. Hay una realidad en nuestras vidas, es que el pecado sigue presente, pero también la realidad es que tenemos un abogado que puede defendernos, y este abogado es Jesucristo el justo. Pero a la vez también, hermanos, somos llamados a compartir este perdón, a compartir esta gracia, a compartir esta salvación, a compartir este mensaje, porque hay muchísimas personas que están alejadas del Señor, acusadas de su pecado y pensando de que Dios no los puede perdonar. Pero hay esperanza en Cristo. Por eso es que tenemos un abogado, y este abogado es Jesucristo, quien sigue intercediendo por nosotros. Vamos a ponernos de pie. Cuando el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, terminó pecando de una manera muy horrible. Codició a una mujer, adulteró con ella, y no solamente salió embarazada y al final terminó matando al esposo de esta. Él no se daba cuenta que había pecado, cegado por su pecado, pensando que todo estaba bien, hasta que vino el profeta Natán y le dijo: has pecado. Has pecado y esto es lo que va a acontecer. Ese niño de cierto morirá. David, en el Salmo 51, él empezó a decir: Señor, contra ti, solamente contra ti he pecado. Él se había dado cuenta que el gozo de su salvación se había perdido por causa del pecado y le pidió al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación. Dios lo perdonó, Dios lo restauró, pero es porque él también entendió que Dios aborrece el pecado y que nos llama a vivir en santidad, y que si hemos pecado debemos de arrepentirnos y volver al Señor. Señor, en esta mañana nos volvemos a presentar ante tu trono de la gracia. Este trono de la gracia que podemos entrar en tu misma presencia por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y podemos estar ahí con toda confianza, Señor, sabiendo que no se trata de nuestros méritos,
sino que se trata de los méritos de Cristo y que ahora nos han sido imputados a nosotros. Señor, hoy nos hablas acerca de una nueva realidad que nosotros tenemos. Hemos nacido de nuevo en Cristo. Cristo nos ha salvado, nos ha limpiado, ha cambiado nuestras vestiduras que antes estaban enlodadas en el pecado por vestiduras nuevas, blancas. Nos puso un anillo y sandalias nuevas como símbolo de que ahora somos tus hijos. Señor, pero a veces olvidamos, Señor, de que ya no somos esclavos del pecado. Y que a veces, Señor, simplemente damos rienda suelta a nuestra carne y terminamos pecando una y otra y otra y otra vez, pensando que es algo normal. Pensando que nuestra vida, Señor, es algo normal conforme estamos viviendo. Y no nos damos cuenta, Señor, que esa no es la vida que tú nos has llamado a vivir. Por eso al meditar hoy en esta mañana, Señor, en tu palabra, nos llamas y nos dices que nos somos llamados, Señor, a no pecar. Que esa es nuestra realidad. De que ahora podemos decir no al pecado y que debemos de buscar la santidad. Que debemos de buscar agradarte a ti, porque entendemos, Señor, de que tú eres santo, 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 y que aborreces el pecado. Y conforme también tu palabra nos dice que si hemos pecado, Señor, debemos de confesar nuestro pecado, debemos de arrepentirnos de nuestro pecado, y tú, Señor, nos limpiarás, nos perdonarás de toda maldad, Señor. Señor, ayúdanos a entender de que tú nos has llamado a vivir en una vida de santidad conforme tú eres santo. Que nos llamas, Señor, a tomar medidas radicales en nuestro día a día, Señor, para poder seguir buscando la santidad y seguir viviendo en esa libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y si pecamos, Señor, y si seguimos fallando, nos dices también en tu palabra que debemos de correr a Cristo, que debemos de correr a nuestro abogado y poder suplicar tu perdón. Y tú nos perdonas, Señor, porque Cristo intercede por nosotros y porque nuestra cuenta ya ha sido saldada en la cruz del Calvario. Es que, Señor, tú nos perdonas y volvemos a empezar. Señor, ayúdanos a volver a correr rápidamente a Cristo cuando nosotros pequemos. Que no pase un día, Señor, en que no corramos a Cristo, en que no volvamos a Cristo, en que no confesemos nuestro pecado, Señor, y que entendamos que tú nos has perdonado. Y si nuestro enemigo, nuestro acusador, Señor, el diablo, nos sigue culpando por causa de los pecados que hemos cometido, ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra, de que tenemos un abogado que intercede por nosotros, a Jesucristo el justo, que ya nos ha limpiado, que ya nos ha perdonado, que ya no somos culpables, porque en Cristo ahora hemos sido redimidos y porque Él nos ha salvado y ha cargado con toda nuestra culpa. Pero a la vez también nos llama, Señor, a que debemos de proclamar, debemos de anunciar este mensaje de salvación, de perdón, de buenas nuevas, de que hay esperanza en Cristo Jesús. Porque tú, Señor, no solamente nos has redimido a nosotros, sino que también tú has muerto, Señor, en la cruz, para todo aquel que se arrepiente y cree en ti, pueda venir, Señor, nuevamente, pueda venir a ti, donde tú lo haces una nueva creación, nace de nuevo y pueda tener una relación personal contigo. Señor, hoy en esta mañana estamos delante de tu presencia. Tú mejor que nadie nos conoce a cada uno de los que estamos aquí. Sabes nuestras luchas, sabes cómo está nuestro corazón. Algunos estamos dudando, Señor. Algunos podríamos estar apartados de ti. Algunos podríamos pensar, Señor, que nuestra vida está todo bien, pensando que es normal con la vida que estamos viviendo. Y si fuera el caso, Señor, de alguno de los que estamos aquí está alejado de tu presencia, te pido, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo le abra los ojos y que pueda contemplar la gloria de Cristo y pueda acercarse a ti y pueda pedirte perdón y pueda empezar una nueva vida en Cristo. Señor, solo tú puedes producir ese milagro. Solamente tú puedes dar vida, Señor, y vida en abundancia.
Solo tú puedes dar ese gozo que el mundo no nos puede quitar. Solo tú puedes darnos esa paz, Señor, que aunque vengan 1000 problemas, podemos estar seguros de que tú tienes el control. Solamente, Señor, tú nos puedes dar la fe de que tú tienes el pleno control absoluto de todo. Que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá, Señor. Y en ella nos amparamos, en ella, Señor, te buscamos. Y ayúdanos, Señor, a poder conocerte cada día más y más. Y que podamos correr todos los días a Cristo, nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro Señor. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.